Recibimos aquí en el estudio de Noticias México a Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Brenda? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Y este tema que últimamente nos ha dado, los últimos años, por supuesto, ustedes han documentado esta parte de las agresiones a periodistas y cómo nos convierte esto, a las cifras, nos convierten a nuestro país en uno de los países más difíciles y complicados y peligrosos para ejercer el periodismo. Hablo de países que se encuentran en guerra y nosotros estamos a veces arriba, con cifras importantes arriba de esos países. En algo tan complicado, y digo complicado por las vertientes del tema, como lo que sucedió el viernes, en donde se registraron 11, si no me acuerdo, agresiones directas a periodistas. Platicábamos acerca de esto. ¿Cómo lo ven desde Artículo 19? Bueno, en principio decir que el ejercicio de la protesta también es una forma de expresión y es un discurso especialmente protegido, en el cual la documentación por parte de periodistas es necesario para que la ciudadanía conozca el mensaje de la protesta. La gente decide apropiarse del espacio cívico precisamente porque se han cerrado los canales de comunicación con el gobierno. Y en este caso las mujeres, con una protesta legítima, con un mensaje legítimo de exigencia de justicia, de verdad, de reparación, de medidas efectivas para garantizar su seguridad. Qué importante esto, que nadie, no hay ningún medio ha señalado lo contrario. Qué importante esto que lo dices, una protesta legítima que está fundamentada, nadie discute justamente esa parte. Exactamente, ¿no? Y las mujeres deciden salir a apropiarse del espacio cívico y es importante que las y los periodistas puedan hacer su trabajo de manera libre para que puedan difundir ese mensaje que al final es necesario que todas y todos reconozcamos aún no estando dentro de la Ciudad de México. Desgraciadamente, en el entorno de la protesta del día viernes, hubo 11 agresiones en contra de periodistas, pero es importante destacar que esto ocurre en México ya desde hace varios años, en los cuales durante las protestas un mecanismo claro para deslegitimar el desarrollo de las protestas tienen que ver con ir en contra de los mensajeros, aquellos que buscan darle mensaje a la ciudadanía sobre lo que está ocurriendo dentro de la misma protesta. Dentro de las 11 agresiones, solamente dos fueron ejercidas por parte de las mismas manifestantes y configuraron bloqueos informativos en los cuales las propias manifestantes les solicitaban que arrojaran sus cámaras, que no se acercaran a los contingentes, etcétera, pero las agresiones más duras fueron ejercidas por personas fuera del contingente de las manifestantes. Por ejemplo, teníamos ahorita el video de lo que sucedió el viernes ahí en la glorieta de Insurgentes, en donde el compañero de Proyecto 40 o de ADN 40, Juan Manuel Jiménez, es agredido justamente, como lo dices, por un hombre que parece externo en ese momento a la manifestación. Y lo teníamos ahorita en un momento, mira, ahí es justamente donde comienza. Hay que recordar que la transmisión de su noticiero es siempre en las calles de la Ciudad de México y se encontraba en ese momento cubriendo la coyuntura que era justamente esta manifestación. Ahí lo tenemos, vemos cómo se acerca este hombre está por ahí viendo, no pertenece, como lo dices, justamente a esta manifestación. Lo tenemos justo en esa pantalla, mira, en esta. Ahí está transmitiendo, ahí vemos a parte de la manifestación, de las mujeres que vienen con este contingente. Hay una mujer que es esta que está atrás, que se acerca con él. Trae también a una niña pequeña, que será unos 4 o 5 años, de la mano. Se veían furiosas también en esta parte de las manifestantes, ¿no? El calor también. Y es cuando llega este hombre y lo golpea. Es choqueante. Es choqueante, por supuesto. Ya lo vi 3 veces y me pareciendo impresionante. Pero mi reacción fue la misma que la tuya. Fue la misma, estábamos transmitiendo en radio y fue la misma. Y recordar, qué importante esto que dices. Nosotros no somos enemigos. Los medios de comunicación, un reportero en la calle, créame, puede usted confiar, a cómo están las cosas en este país, puede usted confiar más en un reportero que en cualquier otra persona, a la que a usted se le ocurra, porque es una persona que documenta, es una persona que busca, a lo mejor no está a favor o en contra de lo que está sucediendo, pero presenta las cosas que están sucediendo en ese momento con objetividad, ¿no? Efectivamente, y si vemos en este video claramente, las mujeres lo que están haciendo es aventarle serpentina, diciéndole, este es un espacio de mujeres, etcétera. Están mostrando su ira porque están enojadas, porque están buscando justicia, pero ellas no fueron las que ejercieron la acción en contra de él. Y creo que es importante decir en ese sentido que precisamente porque ellas no fueron, es porque ellas reconocen de alguna manera que las y los periodistas son quienes pueden dar voz y maximizar la voz de lo que está sucediendo también
dentro de la propia protesta. Por eso es que es tan importante que el espacio cívico sea de todos. Desgraciadamente lo que vemos hoy es una constante criminalización del ejercicio de la protesta social, no solamente en este caso del viernes, sino de manera constante en cada una de las protestas que logran conglomerar a un grupo importante de personas, que logran exigir definitivamente al gobierno acciones puntuales, son detonadas o tratan de cambiar el mensaje a través de otro mensaje, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es que desgraciadamente el mensaje que traían estas mujeres de justicia, de actividades concretas para garantizar la seguridad, se está pervirtiendo por otros mensajes que buscan deslegitimar el ejercicio legítimo de las mujeres a salir a las calles y a exigir justicia. Es lo que decíamos, el fondo realmente es ese, ¿no? El fondo no es justamente en sí la protesta, sino lo que está causando esta protesta y lo desbordado que está ya este tema de violencia hacia la mujer. Vayamos a los datos duros, a las cifras de feminicidio y de violencia contra la mujer aquí en nuestro país. ¿Qué debemos hacer los periodistas respecto a esto? Pues creo que es algo muy importante reconocer que para que este tipo de protestas no lleguen a ser criminalizadas, por un lado, el periodismo tiene que dar difusión a la voz y al mensaje que las personas que se están manifestando están buscando, ¿no? Al final, como te digo, la protesta lo que busca es abrir canales de comunicación que están cerrados. La gente sale a las calles y a veces es disruptiva porque el mecanismo pacífico, el mecanismo de diálogo se ha roto. La gente toma las calles y a veces hace discursos chocantes, perturbadores. No recordarás en 2014 cuando quemaron la puerta de Palacio Nacional, claro, tras los hechos ocurridos en Ayotzinapa y la Casa Blanca. Este tipo de cosas son las que llaman la atención a la gente y les dicen despierten, necesitamos que haya justicia, necesitamos que haya verdad. Y la protesta muchas veces es disruptiva y en ese sentido es trabajo de los periodistas, así como tú, trata de darle las distintas caras para que la ciudadanía tome decisiones. No tiene que definitivamente ser empático con el mensaje de la protesta, pero puede tener las distintas versiones para que sepa que todo lo que ocurrió el viernes no tiene que ver nada más con haber roto algunos vidrios dentro del Metrobús de Insurgentes, sino que también tiene que ver con una lucha de siglos de las mujeres por tener igualdad. Y en ese sentido creo que el trabajo periodístico es tan importante y tenemos que dar la voz tanto sí a la parte disruptiva como a la parte empática, a la parte que nos llama como sociedad a cambiar a las instituciones y no dejar el dedo del renglón de la responsabilidad de los funcionarios públicos del gobierno de responder a esas demandas. Ahora también por último y por otra parte algo que ya nos atañe únicamente a la parte periodística y reporteril, ¿qué hace falta en materia también legal de protección al periodista? Vemos casos, por ejemplo, hace un año visitaba yo el Museo del Periodista en Washington y era un mural, un memorial para aquellos reporteros que habían perdido la vida ejerciendo el periodismo. Era un mural completo, una pared completa, como usted se le imagina, con pequeñas fotografías. La mayoría eran de Oriente Medio o eran corresponsales de guerra de cualquier otro país que habían perdido la vida justamente en un combate, registrando mediante reportando esta parte. Había solamente 2 mexicanos de nuestro país ahí y eran los 2 únicos periodistas que no estaban en un país que estaba en guerra. Hablo, por supuesto, de Miroslava Brecht y Javier Valdés. Sí, definitivamente. Creo que hay 3 cosas que yo te diría que se tienen que hacer y que están relacionadas a lo mejor con lo que sucedió el viernes. En principio tiene que ver con que desde hoy necesitamos mecanismos de protección eficaces que les permitan y reconozcan desde las más altas autoridades que el ejercicio de la libertad de expresión en el marco de la protesta social es un discurso especialmente protegido, así como en los procesos electorales. Y en ese sentido es importante generar mecanismos de prevención y esto que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de investigar y otorgar verdad sobre los hechos ocurridos ese día respecto a las agresiones de periodistas, puede reivindicar también el ejercicio de la protesta social al señalar claramente que no fueron las que estaban protestando, sino personas que estaban adyacentes a la protesta las que agredieron a los periodistas. Por otro lado, también es importante, definitivamente y en todos los casos, garantizar justicia. Hoy por hoy, el 99% de los casos de agresiones a periodistas se quedan en la impunidad. La otra cuestión que es importante es que las casas de los medios se comprometan con sus reporteros, que paguen. El respaldo. Exactamente, que haya un respaldo, que si van a ir a zonas complicadas, a coberturas de riesgo, entonces cuenten con seguros
de vida, con seguros de gastos médicos, que cuenten con sus materiales propios. Muchas veces durante las protestas los periodistas terminan siendo despojados de su material y ellos terminan teniendo que pagar su propio material. Y esto es la falta de corresponsabilidad de los medios, y también es importante que desde los medios se sancione y se reconozca que la violencia contra los periodistas es una violencia que nos toca a todos, es la imposibilidad de nosotros de estar informados. Y por último, creo que hay una parte de responsabilidad de la sociedad. La sociedad necesita reconocer que necesitamos al periodismo para saber lo que pasa allá afuera. Necesitamos acompañar y abrazar al periodismo y sancionar cualquier tipo de agresiones en contra de la prensa. ¿Por qué? Porque mientras las justifiquemos, mientras digamos es que ahí se metió y no debió de haberse metido, entonces estamos yendo otra vez en contra de la posibilidad de nosotros mismos de estar informados. Ana Cristina, te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros, y si nos permites vamos a estar en comunicación contigo y con Artículo 19 justamente pendientes documentando este tipo de casos. Muchísimas gracias a ti, Brenda. Espero que la próxima vez que nos veamos tengamos mejores noticias acerca del tema. Muy buenas tardes y siempre bienvenida a Noticias México. Muchas gracias.